pucherazo para terminar reconociendo que su partido mete miedo incluso a sus votantes. ¿Es un miedo fundado? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, efectivamente es un miedo más que fundado. El que se engaña a sí mismo engaña siempre a los demás. La máxima evidencia del autoengaño de Podemos es su cínica autocrítica del fracaso electoral que acaban de cosechar en las urnas. No está esa máxima evidencia en los debates bizantinos sobre su coalición con Izquierda Unida ni en el despiste reconocido por Vescansa a la hora de interpretar los sondeos del CIS. La máxima evidencia nos la acaba de ofrecer el líder comunista de Quita y Pon de Podemos, Pablo Iglesias, afirmando que han fracasado porque hubo miedo a lo nuevo. Pero qué ejercicio de hipocresía camuflado de autocrítica, porque con Podemos no hay nada nuevo bajo el sol. Podemos es tan antiguo, tan viejo y tan vetusto como el comunismo. Con coleta y con pendientes, con bombachos morunos y con piercings, pero comunismo. Y eso, además de no ser nuevo, da miedo, mucho miedo, incluso a los simpatizantes que Podemos acaban de cobrar conciencia de que podían llegar a gobernar. Y se han acordado de todas las barbaridades dialécticas de Pablo Iglesias. No se han creído su metamorfosis socialdemócrata y han sido víctimas de las atrocidades municipales de los alcaldes de Podemos. Y por eso han dejado de votarles. Porque Podemos, es verdad, da mucho miedo, pero no por nuevo e inexperto, sino porque la historia del comunismo abrasa con acercarse solo a mirarlo. Este viernes 1 de julio comienza la operación salida del verano. Durante estos meses de verano, la DGT se espera más de 84 millones de desplazamientos. En breves momentos ampliaremos la información sobre el estado de las carreteras. El escenario de la detención de 3 hermanos pakistaníes acusados de enaltecimiento y difusión del yihadismo en nuestro país. Las autoridades sospechan que difundían contenidos radicales a través de la web y en su domicilio se han encontrado abundante material a favor del Estado Islámico. El Tribunal Constitucional austriaco ha decidido invalidar las elecciones y ordena repetirlas de nuevo en todo el país, después de que el Partido Liberal impugnara los resultados al sospechar que se había producido pucherazo en favor de los ecologistas, que se alzaron con la victoria con un escasísimo margen de 30.000 votos. Hoy, 1 de julio, ha comenzado las rebajas de verano, fecha en la que además se cumple el aniversario de la creación del bikini. De todo ello hablaremos con María Durán en nuestra sección de tendencias, en la que también nos desvelará los últimos estrenos de la cartelera. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, me decías, tenemos ya semifinalista en la Eurocopa. Exacto, y además, dentro de muy poquito, en menos de una hora, sabremos el otro. El primero, ayer fue Portugal, que venció con sufrimiento en los penaltis. Cristiano Ronaldo ya está en la semifinal y ahí puede que se encuentre con Gareth Bale. Vamos a ver el ambientazo que hay ahora mismo en Lille, donde se enfrentan, en menos de una hora ya decimos, la selección belga y la selección galesa. Estamos viendo esa burla Gareth Bale hacia Gareth Bale, la estrella galesa, con un ambientazo, eso sí, sin incidentes, por suerte, entre ambas aficiones. En el tiempo de deportes daremos la última hora de la Eurocopa. Ojito a la trifulca entre Del Bosque y Casillas y sabremos mucho más la última hora del mercado de fichajes. El Gobierno tiene la intención de hablar con todos los grupos políticos. Es decir, que se va a hablar con la totalidad de los grupos políticos en este proceso. Yo no les voy a indicar más allá de lo que ya conocen en cuanto al orden o las llamadas que se han efectuado. Tras la urgente llamada de Angela Merkel apremiando a Mariano Rajoy a formar gobierno con la mayor celeridad posible, desde el Gobierno han confirmado que Mariano Rajoy incluirá en su ronda de contactos a todos los partidos con representación parlamentaria, incluidos los independentistas. Lo hará, eso sí, con sus esperanzas puestas en un gobierno de coalición con el PSOE, al que ya ha ofrecido un ejecutivo de salvación en el que se llevarían a cabo las principales reformas constitucionales que exigen los socialistas. De no conseguir seducir al PSOE, para esta alianza, el Partido Popular ofrecerá una legislatura corta de tan solo 2 años, presidida por Mariano Rajoy.
¿Qué debe hacer Pedro Sánchez? ¿Debería abstenerse y marcharse a la oposición o debería entrar en un gobierno de coalición con el Partido Popular? Desde el PSOE distintos son los consejos que tanto los varones como los jarrones chinos conceden al actual secretario general. María Durán, buenas noches. Cuéntanos qué opinan los socialistas sobre cuál debe ser el siguiente paso que dé Pedro Sánchez. Buenas noches, Beatriz. Pues no se ponen de acuerdo de las filas socialistas. Cada uno dice una cosa de lo que hay que hacer a partir de ahora de cara al gobierno. Ni siquiera entre los dos expresidentes pueden fijar una postura. Pedro Sánchez se habría reunido esta semana con Felipe González en casa del antiguo jefe del Ejecutivo, quien le habría recomendado construir un PSOE fuerte, pero desde la oposición. También le aconsejó que no se cerrara en banda porque es preciso participar en los grandes pactos de Estado como el antiyihadista. Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero habría recomendado a Sánchez todo lo contrario. Su opción preferida sería aceptar formar una gran coalición a cambio de la vicepresidencia y de algunos ministerios. La apuesta de Zapatero sería también volver a modular un PSOE fuerte, pero sin darle la espalda a una opción de gobierno. Y los varones, pues parece que también tienen posturas claras. Esta semana la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, no ha mandado a Sánchez una vez a la oposición, sino dos. Insiste en que ahí es donde les han puesto los ciudadanos, aunque no apuesta por ningún pacto con el Partido Popular. De hecho, considera que es la función de Rajoy conseguir formar gobierno, como tuvo que hacer ella en Andalucía sin ayuda de los populares. Pero es que yo creo, de verdad, que si con 90 no se podía, con 85 mucho menos. Y además le he contestado a la pregunta... ¿Eso es que no? Sí, se lo he contestado con claridad. Le he dicho que nos tenemos que ir a la oposición. Hemos sacado 85 escaños. Por su parte, Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, afirmaba que él, como primera opción personal, solo contemplaría la mínima abstención y a última hora. No, yo no contemplo otra que una mínima abstención a última hora, no contemplo otra. Cuando digo mínima, digo la estrictamente imprescindible. ¿Por qué? Porque es que a nosotros la gente nos ha mandado a la oposición. Pero es que además tenemos que reconstruir un proyecto político. Habrá que ver, Beatriz, cuál de las tesis se impone. Pues sí, habrá que verlo. Gracias, María. ¿Y qué dicen en Ciudadanos? Como si jugaran al ratón y al gato, en la formación naranja vuelven a desdecirse y colocan de nuevo el veto a Mariano Rajoy. Sorprendentes declaraciones de su portavoz, Juan Carlos Girauta, que avisa de que su partido, y repito, literalmente, no apoyará a alguien al que tienen cogido por sus partes blandas personas como Luis Bárcenas o Rita Barberá. Nosotros apoyaremos un proyecto que se base en reformas profundas, en acuerdos y cuya cabeza visible tenga credibilidad y no esté agarrada por las partes blandas por personajes como Bárcenas o como Rita Barberá, ¿vale? Hay varias fórmulas posibles para formar gobierno y algunas que no incluyen al Partido Popular. Palabras del secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, que ha puesto de manifiesto que no descarta un gobierno de Frente Popular. Creo que tiene que tomar la iniciativa, hay que hablar entre todos, pero hay varias fórmulas posibles de gobierno en España con y sin el Partido Popular. En Podemos no se resignan al batacazo en las urnas y someten a la consulta de sus bases los motivos detrás de su derrota. Entre las causas que incluyen en la encuesta destacan la coalición con Izquierda Unida, el Brexit, Venezuela, el derecho a decidir o el haberse presentado como los nuevos socialdemócratas. Y llama especialmente la atención la asunción por parte de los morados de que su partido pueda inspirar terror incluso a sus votantes. Hoy Carolina Vescanza ha reconocido en una entrevista haberse equivocado al fiarse del CIS y no elaborar su propia encuesta, al tiempo que ha responsabilizado del fracaso a una campaña del miedo que dice está orquestada desde las cloacas del Estado. Pues dentro del capítulo de los errores cometidos, el primero que tengo que reconocer es que en esta campaña nosotros no hicimos encuesta propia, confiados en la encuesta de abril del CIS y en el postelectoral. Y ese yo creo que es un error gravísimo que me tengo que apuntar en el haber de los errores, que ha habido una campaña de miedo contra Podemos, construida además, hoy lo sabemos, a partir de lo que han estimado los jueces del Tribunal Supremo, construido sobre mentiras, sobre una campaña sucia dirigida desde las cloacas del Estado para crear informes falsos sobre Podemos y alimentar una campaña del miedo. Yo creo que... Un miedo al que también ha aludido Pablo Iglesias, que reconoce que inspiran simpatía en muchos de los electores, pero que temen su llegada al poder. Miedo a lo nuevo y exceso de confianza de sus votantes en la victoria de Podemos desmovilizaron el voto. Si excluimos la hipótesis del fraude, impensable en un país como España, aparecen diferentes causas posibles. Pero entonces razonábamos que esa gente no nos votaría si nos veía como posibles ganadores. Tienen simpatía por nosotros, agradecen el meneo que le hemos dado a la política española, pero ante la evidencia de que podíamos gobernar, deciden finalmente no votarnos.
Si el acuerdo con Izquierda Unida nos hizo daño, fue porque nos relanzó inmediatamente como fuerza hegemónica, no porque Izquierda Unida provoque más miedo que nosotros. La clave, a mi entender, fue el miedo a lo nuevo. Ni el bajo perfil de la campaña ni la coalición con Izquierda Unida fueron factores determinantes para los malos resultados. Así lo subraya Iglesias en su editorial de Fortapache. El secretario general de Podemos afirma que ambas hipótesis contribuyen a alentar el enfrentamiento interno en Podemos, por lo que espera que sus adversarios incidan en ella. Sin embargo, él tampoco parece tenerlas todas consigo y trata de sofocar la crisis interna con una reunión a puerta cerrada esta misma tarde con sus socios y mañana con sus varones. En la propia página de Podemos son los propios militantes los que piden la cabeza de Iglesias, al que responsabilizan del fracaso en las urnas por la coalición con Izquierda Unida, y piden que le sustituya al frente del partido Íñigo Errejón. Eduardo, ¿cómo va a acabar esta guerra fratricida en Podemos? Pues con Pablo Iglesias reforzado, no te quepa la menor duda. La única garantía de continuidad y de influencia de Podemos está en el hiperliderazgo de Pablo Iglesias. Ninguno de sus asociados en el políbulo del partido tiene su fuerza. Y ellos lo saben. La guerra fratricida, cada vez más abierta, que se ha desatado contra Iglesias como consecuencia de su fracaso electoral y en la que le están contraponiendo a Íñigo Errejón, no es más que una pataleta que no va más allá de una escaramuza de la que Pablo Iglesias saldrá reforzado y además con el partido purgado de disidentes. Si a Errejón le han hecho creer, y lo que es peor, se lo ha creído, que tiene la fuerza, el peso y la capacidad de liderazgo necesarios para derrocar y sustituir a Iglesias, es que el pobre chico no sabe dónde está y, lo que es peor, no sabe contra quién se la está jugando. Muchísimas gracias, Eduardo. Y otro que ha pedido la cabeza del secretario general de su partido, en este caso el PSOE, es Tomás Gómez, quien asegura que no entiende cómo Pedro Sánchez no se ha marchado todavía. El Partido Popular, después de todo lo que hemos visto, oído y todo lo que han hecho en este periodo de crisis y de recortes, nos saca 2,5 millones de votos y nos saca 52 diputados. Es que yo no sé cómo no se ha ido. Es que digo, no como responsable, yo no le pido responsabilidades a Pedro Sánchez, lo que le pido es que sea generoso con el Partido Socialista. Miramos hacia Cataluña, donde el PSC apuesta ahora por la vía canadiense para buscar una solución para la región y propone someterlo a consulta de toda España. El texto recalca la apuesta por el referéndum constitucional y rechaza preguntar primero sobre la independencia, si bien agrega que en caso de que la ciudadanía catalana rechazara en las urnas dicha reforma, entonces sí, el PSC propondría al conjunto de españoles otros instrumentos democráticos, como por ejemplo una ley de claridad como la canadiense, que estableciera las condiciones para, si se tercia, verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión. Una propuesta que ha vuelto a generar fricciones en el Partido Socialista. Desde el partido manifiestan no compartir esta postura del PSC y esperan que no prospere. Eduardo, no es la primera vez que el PSC se desmarca con declaraciones de este tipo y se salta la línea roja del PSOE, que es decir, el no al referéndum. ¿Te sorprende esta última propuesta del PSOE? No, no me sorprende, porque el Partido Socialista catalán en particular y el Partido Socialista Obrero Español en general, respecto del separatismo, el soberanismo, el independentismo y el nacionalismo catalán, vasco y también gallego, no se enteran de nada. Vamos a ver, no se pueden proponer soluciones canadienses a un problema que es radicalmente distinto al de Quebec. No se pueden proponer, como ya hicieron, soluciones escocesas a un problema que es radicalmente distinto del Reino Unido, como el problema catalán, del separatismo catalán, que no problema catalán. No puedes ofrecer soluciones distintas a problemas que no tienen nada que ver con los que tú estás comparando. Segunda cuestión. Elevar a categoría nacional un referéndum secesionista es sencillamente una barbaridad. España es un concepto predemocrático, es un concepto preconstitucional que no puede ser sometido a la almoneda de las urnas. España no está sujeta a la decisión en un momento determinado de una parte de su territorio o de todo su territorio si debe seguir siendo España. Eso es preconstitucional y predemocrático. La democracia y la Constitución se hacen para arbitrar la convivencia de España y el ordenamiento de sus territorios, pero nunca para ponerlos en tela de juicio y menos al albur de un referéndum momentáneo, de la voluntad momentánea de los españoles en un momento. ¿Y qué diferencia hay, Eduardo, entre lo que defiende el PSC y lo que defiende el PSOE? Porque tampoco nos queda muy claro cuál es la postura del PSOE frente al independentismo.
El PSOE mantiene una postura tibia, ofreciendo federalismo, incluso asimétrico, algo que está absolutamente alejado de lo que es el concepto de federalismo. El federalismo es per se igualitario. Eso es lo que ofrece el PSOE, que tampoco se entera de nada, porque los separatistas no quieren federalismo, quieren separarse, ni más ni menos. Y el PSC sí coquetea, va un paso más allá en su coqueteo con los nacionalistas y con los independentistas. Al principio se mostró, sí soy partidario del referéndum, pero no la independencia. Ese cambalache que se trajeron desde el PSC que les costó la ruina electoral. Y ahora, pues, les ofrece esa solución elevada al rango nacional. Registrado en Madrid el primer contagio por vía sexual del virus Zika en España. La mujer española ha resultado ser contagiada por su pareja, un hombre extranjero que había viajado en el mes de abril a Sudamérica. Según confirman fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad, ninguno de los dos ha estado en ningún momento ingresado. Y hay más noticias en materia nacional. Investigación sobre quién y cómo pudo grabar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su despacho mientras hablaba con el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, vuelve a saltar a primera plana de la actualidad. Fernández Díaz ha ordenado a la Policía Judicial hacer un amplio barrido en el Ministerio del Interior para encontrar posibles dispositivos electrónicos de escuchas y grabación. Según esas mismas fuentes policiales, dicho barrido no se ha limitado solo al despacho de Fernández Díaz, sino que también se ha realizado en otras salas del Ministerio en las que haya podido estar en algún momento el ministro. Esas mismas fuentes también han informado de que este mismo viernes los agentes también han llevado a cabo una inspección en detalle de toda la parte exterior del edificio del Ministerio, ubicado en pleno Paseo de la Castellana. El respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas es clave en un país, y esas grabaciones se han producido, al menos en lo que se está viendo en la investigación, de una manera que hay que analizar. Yo tengo la sensación de que se están haciendo por algunos partidos políticos como consecuencia de procesos judiciales que tienen abiertos. La jefa de la Oficina Antifraude no contempla siquiera dimitir después de que la Guardia Civil registrara su domicilio por orden del juez de la Mata, que sospecha que su marido podría haber montado una trama de blanqueo de capitales. Conozcamos la última hora de este escándalo. Conectamos con la redacción de Gaceta.es. Rosa Coras-Pons, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues un correo electrónico es todo lo que la responsable de antifraude, Margarita García Valdecasas, ha considerado necesario para explicar ese registro en su domicilio del que hablabas. Un correo que se ha filtrado a la prensa y en el que explica a los trabajadores de su oficina y dice que para que reine la normalidad en el ambiente laboral, que esa investigación, ese registro de la Guardia Civil, se debe a que su marido estuvo relacionado laboralmente con un gestor estadounidense implicado en la investigación del banco HSBC y de la lista Falciani. Explica que esa relación laboral acabó en 2005, exculpa por tanto a su marido y por supuesto ni rastro de intención de dimitir. Esa es su explicación. Por parte de la institución a la que representa, de la agencia tributaria, mucho menos. Piden prudencia frente a una investigación que explican no conocen y por lo demás ley del silencio. Dicen que no tienen nada que decir porque se trata de una investigación sobre el marido de su responsable y no sobre ella misma. Por tanto, silencio casi institucional cuando se produce una investigación por presunto fraude en el domicilio de la responsable antifraude. Pues muchísimas gracias, Rosa Coras-Pons, por esa última hora. Hoy, 1 de julio, ha comenzado la primera operación salida del verano emprendida por los españoles que toman sus vacaciones en el mes de julio. Un operativo que ha arrancado con retenciones en las 6 carreteras de salida de Madrid. En el centro de pantalla, siguiendo cómo evoluciona la operación cuando pasan 20 minutos de las 8 de la tarde, está nuestra compañera Alba Vila. Alba, muy buenas noches. ¿Cuáles son las carreteras que a estas horas presentan mayores problemas de circulación? Buenas noches, Beatriz. Pues hoy, 1 de julio, para ser viernes, el tráfico está bastante tranquilo. Las carreteras que se encuentran con más flujo de tráfico son la A1 y la A2, con hasta 4 kilómetros de retención debido a 3 accidentes causados en la misma zona, en Torrejón de Ardoz. Las principales complicaciones se encuentran en las entradas de ciudades como Murcia, Valencia y Málaga. Recordamos también que esta temporada habrá 60 nuevos radares para controlar la velocidad, además de los helicópteros Pegasus, que como siempre la DGT recomienda circular con precaución, no exceder la velocidad y por supuesto mantener el cinturón de seguridad.
Gracias, Alba. No te marches porque en unos momentos volveremos a conectar contigo antes del final de este informativo para conocer cuáles son las carreteras que en ese momento presentan más problemas. Gracias, buenas noches. El Tribunal Constitucional austriaco ha decidido invalidar los resultados electorales y ordena repetir las elecciones. En dichos comicios se produjo prácticamente un empate técnico entre la derecha identitaria austriaca, partido que desde los medios progresistas califican como de ultraderecha, y la fuerza ecologista en el país. Finalmente, y por 31.000 votos escasos, el partido de Van der Beller, los ecologistas, se alzaron con la victoria. Ante las sospechas de pucherazo, el Partido Liberal de Austria recurrió ante los tribunales el recuento y resultado de esas elecciones y finalmente la justicia les ha dado la razón. Se produjo pucherazo y por lo tanto dictamina que se repitan las elecciones en todo el país. Buscamos el análisis en profundidad de esta noticia. Para ello nos vamos de nuevo hasta la redacción de Gaceta.es para preguntarle a su director, Kiko Méndez Monasterio. Kiko, ¿cómo valoras lo que ha ocurrido en Austria? Buenas noches, Beatriz. Pues lo cierto es que nos encontramos ante un auténtico escándalo de proporciones inimaginables. En el centro de Europa, en un proceso electoral para elegir al presidente de una república, la sombra, o ya algo más que sombra, casi la prueba de un fraude electoral. No son unas simples irregularidades, se da la circunstancia de que toda la oligarquía, todo el establishment austriaco, incluso europeo y sobre todo Bruselas, había hecho un frente común contra el FPÖ, el Partido de la Libertad, en Austria, porque les preocupaba muchísimo el perfil y el discurso de Norbert Hofer y apoyaban a otro candidato que no era exactamente alguien de la política tradicional, en la extrema izquierda, es un ecologista verde-rojo, pero con tal de parar al FPÖ se habían coaligado todos en esa segunda vuelta electoral y resulta que había ganado, como sabéis, el FPÖ antes del recuento del voto por correo y resulta que ese voto por correo el Tribunal Constitucional vierte sobre él pues más que una sospecha. Así que un auténtico escándalo democrático. Kiko, desde la mayoría de medios de comunicación definen al partido que ha recurrido a los comicios como una formación de ultraderecha. ¿Es el Partido Liberal Austriaco de ultraderecha, sí o no? La etiqueta de ultraderecha, de ultraderechista, de xenófobo, de fascista se lanza con demasiada gratuidad en estos tiempos, sobre todo en Europa. Cualquier partido que no esté de acuerdo con la política de Bruselas, de abrir las fronteras, de islamización del continente, queda enseguida tachado con esta etiqueta. Lo que defiende el FPÖ podrá ser tildado de populista, extrema derecha o como se quiera decir. Ellos entienden que quizás es mejor algo como derecha identitaria, porque eso es lo que defiende la identidad de Austria frente al peligro del multiculturalismo financiado por Bruselas y que tiene su cara más desagradable en la islamización. Muchísimas gracias, Kiko, y buenas noches. Y miramos ahora al Reino Unido, que ha admitido que no podrá alcanzar su objetivo de superávit para 2019-2020. Así lo ha dicho el ministro de Finanzas, George Osborne, quien afirma que hay que ser realista. Ha advertido de que el resultado del referéndum sobre la salida de la Unión Europea puede tener un efecto negativo en la economía del país que podría entrar en shock. La forma en que respondamos, ha dicho Osborne, determinará el impacto en los empleos de la gente y en el crecimiento económico. Así lo ha afirmado, unas declaraciones que se producen el mismo día en el que el ministro de Justicia, Michael Gove, ha anunciado su intención de retirarse de la carrera para suceder a David Cameron, convirtiendo a Theresa May en la favorita para ocupar el 10 de Downing Street. Y el cuestionadísimo líder laborista Jeremy Corbyn ha hecho unas incendiarias declaraciones cuando participaba en una conferencia sobre antisemitismo en las que en hasta 2 ocasiones comparaba al Estado de Israel con el Estado Islámico y a los judíos con la mayoría de musulmanes. Según Corbyn, no se puede responsabilizar a los judíos de las políticas de Netanyahu, al igual que no se puede culpar a los musulmanes de lo que hace el Estado Islámico. Ante el escándalo desatado tras sus palabras, Corbyn ha negado que las dijera. Our Jewish friends are no more responsible for the actions of Israel or the Netanyahu government than our Muslim friends are for those various self-styled Islamic states or organizations.
Eduardo, ¿ha querido Corbyn con el buenismo de blanquear al Islam, ha intentado eso, blanquearlo y le ha salido el tiro por la culata al final? Sí, le ha salido el tiro por la culata y por lo que es un antisemita. A Jeremy Corbyn le ha asomado por la lengua el antisemita que todo británico lleva dentro desde hace siglos, y especialmente los ingleses, quienes de la familia real abajo mostraron grandes simpatías por los nazis hasta que la Luftwaffe comenzó a bombardearlos tras perdonarles la vida en Dunkerque. Comparar, como acaba de hacer Corbyn, el Estado de Israel con el Estado Islámico es una barbaridad antihistórica que solo cabe esperar de un nazi o de un inglés. Fue Inglaterra, a la que le cayó en suerte Palestina cuando se repartieron Oriente Próximo con los franceses, la potencia que con mayor fuerza y más desvergonzado cinismo se opuso a la creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración ingleses en Malta y en otras posesiones suyas en el Mediterráneo, en los que encerraban a los judíos europeos que acudían con razón y con todo derecho al hogar nacional judío en Palestina, solo se diferenciaban de los campos nazis en que en ellos no había cámaras de gas. Pero nada más. Los judíos proclamaron el Estado de Israel no gracias a los ingleses, sino a pesar de los ingleses, que estaban mucho más interesados en el petróleo árabe y en el canal de Suez que en cumplir sus compromisos de asentamiento de los judíos en las tierras que habían pagado los judíos de su propio bolsillo en el protectorado inglés de Palestina. Nada que ver, pues, con el Estado Islámico. Lo que ha dicho Corbyn solo puede decirlo un nazi o un inglés. Y tenemos una buena noticia para este grupo de comunicación. La última ola del EGM refuerza la posición de Radio Intereconomía a la cabeza de la información económica de nuestro país, con un crecimiento del 12% en la audiencia de lunes a viernes. Los datos demuestran la clara superioridad de Radio Intereconomía frente a otras radios económicas, tanto en FM como en Internet, donde Radio Intereconomía es la radio económica española más escuchada. En cuanto a los programas, destaca la subida de Cierre de Mercados y Visión Global, que junto con el exitoso Capital forman los tres ejes fundamentales de la programación. Además, en esta ocasión también se produce un aumento de la audiencia de los informativos. Otra de las características que refleja el EGM es el posicionamiento claramente premium de la cadena, con un 57% de oyentes de clase alta y media alta. Momento ya para las tendencias. Hoy viernes, María, hablamos de cine, pero hablamos también de algo que nos encanta a las mujeres, Eduardo, que son las rebajas que han empezado hoy, y muy especialmente para comprarnos bikinis. Hoy en casi toda España, y tendremos que ir juntas, Beatriz, a elegir unos bikinis, porque el próximo día 5 de julio, por eso hemos invitado a Eduardo a la mesa, el próximo 5 de julio es el Día Mundial del Bikini, y además este año cumple 70 años, ni más ni menos. Así que el bikini, sí. Vamos a ver la crónica y ahora ya queríamos hacer un repaso con Eduardo. No sale Sofía Loren, lo siento, pero bueno, seguro que te gustan mucho pues todas las otras mujeres que van a salir. Vamos a verlo. La bailarina del Casino de París, Micheline Bernardini, fue la primera mujer de la historia en enfundarse un bikini. Lo hacía el 5 de julio de 1946, cuando el ingeniero francés de automóviles Louis Red cambió para siempre el vestuario femenino, presentando su creación de un traje de baño 2 piezas. Desde entonces, raro es encontrar a una mujer que no lo haya lucido. Muy recordadas serán, por ejemplo, las apariciones en la gran pantalla de las chicas Bond. Ursula Andress dejaba al mundo boquiabierto en 1962 con esta salida del agua que en 2002 emuló la mismísima Halle Berry. Aunque el máximo exponente sin duda de cómo lucir esta prenda lo encontramos en nuestros días. Cada año los ángeles de Victoria's Secret lucen las tendencias de la temporada de forma magistral en las páginas del catálogo más esperado. Tampoco se quedan atrás las protagonistas de la revista más famosa del mundo, Sports Illustrated. Este año, en su portada aparecerá Bojana Krasmanovic, elegida por los lectores como la más explosiva del año. Y es que desde luego no tienen nada que envidiarle a Los Ángeles. Eduardo, ¿quién te ha gustado más de ese vídeo elaborado por María? Raquel Welch, sin duda. Sin duda. La chica Bond. Y la otra chica Bond también te gustaba, Halle Berry. Halle Berry. Y las demás muy delgadas. Muy delgadas. Las que salen en Sports Illustrated y las que salen como chicas más explosivas, ¿te parece que están...? Delgadísimas todas. A mí no me gustan. Y además que el bikini tampoco te gusta. Es que claro, hemos invitado a Eduardo para que nos explique. Para que nos diga que nada le ha gustado. Pero no es una cuestión de carcundia. ¿no? A mí me parece que las mujeres con bañador de cuerpo entero estáis guapísimas y elegantísimas.
O sea, a ti te gustaban las vigilantes de y la hasta playa. en la playa hay que estar elegante. Totalmente, pero que sepas, Eduardo, que vuelve de moda este año el traje de baño entero, o sea que vas a estar encantado. Me das una alegría. La verdad que hay que estar con muy buen tipo en cualquier caso, pero los bikinis... Lo que pasa es que no os enteráis las chicas de... O sea, como estáis realmente guapas es con bañador. No puedes venir a las rebajas con nosotras, Eduardo, olvídate. Os empeñáis en poneros bikini, estáis mucho más guapas, más elegantes y más O sea que tú me estás estilizadas diciendo con que el esa bañador. imagen famosísima de Raquel Welch saliendo del agua en James Bond no te parece Si hubiera salido con un sexy? bañador de cuerpo entero me hubiera parecido mucho más sexy. Pues que sepas que Ana Obregón ha hecho el posado de este verano con un traje de baño a los vigilantes de la Esa le playa. ha encantado. María Durán. Es viernes, además de rebajas tenemos estrenos y además que sepáis que vuelve 2 décadas después a los cines Independence Day. No he visto la primera, así que no os puedo decir cuál es la diferencia, pero efectos especiales, desde luego, en esta segunda ocasión no faltan. Los alienígenas de Independence Day vuelven a los cines 20 años después. En contraataque, los invasores extraterrestres pondrán en tela de juicio a la humanidad. Un filme al que no le faltan medios ni efectos especiales. Tom Hanks viaja hasta el otro lado del mundo en Esperando al Rey, donde interpreta a un ejecutivo americano en horas bajas que debe cerrar un trato con el rey de Arabia Saudí. Otro viaje, pero en el tiempo hasta los años 80 en Todos queremos algo. El autor de la aclamada Boyhood, Richard Linklater, nos presenta a un grupo de jóvenes a punto de comenzar su etapa universitaria. Jake Gyllenhaal y Naomi Watts encabezan el reparto de Demolición. Su protagonista intenta superar el trastorno emocional causado por la muerte de su esposa cuando conoce a Karen, una mujer que le ayudará a reconstruir su vida. Polaca Cuerpo relata el drama de un abogado, su hija anoréxica que intenta superar el fallecimiento de su madre y la terapeuta de esta que asegura que puede hablar con el más allá. 1944, la cinta que representó a Estonia en la carrera del Oscar, cuenta cómo los soldados del país se vieron obligados a elegir bando y en ocasiones a luchar contra sus compatriotas y seres queridos. Mi panadería en Brooklyn pone el sabor español a la cartelera. Blanca Suárez y Aitor Luna descubren el Nueva York más dulce en esta comedia romántica con reparto internacional y rodada en inglés. Bueno, ¿a qué adivino cuál vas a ir a ver, Eduardo? La de la Segunda Guerra Mundial. María, ¿yo? No Iba a tengo decir yo que Eduardo iba a ver la panadería en Brooklyn, pero no, eso me pega más a mí. No podremos ir juntos al cine, Eduardo. Quedamos luego. Quedamos luego. A la salida. Muchas gracias. María, ¿cuál vas a ver tú? Yo creo que iré contigo a panadería en Brooklyn. Me parece bien. Pues muchísimas gracias. Un viernes más. Gracias. Y también nos vamos de bikinis, de rebajas. Tenemos una cantidad de deberes. Bañadores de cuerpo entero. Volvemos. Ya veremos, ya veremos. Hasta luego. Pues ahora sí, se lo hemos dicho antes, volvemos al centro de pantallas de la DGT para conocer cómo se está desarrollando esa operación salida. Alba Vila, buenas noches. Cuando faltan 25 minutos para las 9 de la noche, ¿cuáles son las carreteras que ahora mismo presentan más problemas de circulación? Buenas noches, Beatriz. Pues la situación es prácticamente la misma. Se mantienen las retenciones en dirección a Burgos y, sin embargo, en estos últimos momentos se han complicado las carreteras A67 en Santander y en la A8. Cuidado con las carreteras cántabras y circular con muchísima precaución. Y en los deportes, Juanma, estamos en tiempo de fichajes que ya han comenzado. Sí, porque es el 1 de julio y se abre hoy la ventana de fichajes y hay bastante tela de cortar. Ahora hablaremos de Casillas y del Bosque, que el asunto sigue calentito, pero vamos primero con los nombres que ya se han hecho oficiales. Uno de ellos se conocía más o menos, este es Nolito, el jugador de Sanlúcar de Barrameda, ficha definitivamente por el Manchester City, se ha hecho oficial, es secreto a voces, estará entonces a las órdenes de Guardiola, que ha dicho que tiene muy claro que le va a poner las pilas. Lucirá el dorsal número 9, ha costado 18 millones de euros, la cláusula que tenía en el Celta de Vigo, y estará allí las próximas 3 temporadas a las órdenes de Guardiola y enfrentándose al United, al rival de la ciudad, precisamente a Mourinho, mucho morbo en ese derbi del United, y a Ibrahimovic, que ya ha sido presentado oficialmente. Estas imágenes son de hace apenas 30 minutos, presentado oficialmente con el Manchester United. Esto ha dicho de su nuevo entrenador. I want to say thanks to my team, United, and Jose Mourinho, obviously, because they made it possible. I have great memories. The only regret I had with Jose was that I had short time with him. I had one season and we won together, we enjoyed together, and we had great time together. Only positive things. He's a winner, I'm a winner, and we know both what we want. We want to win. Wherever we go, we win.
and we will win. Bueno, pues Ibrahimovic, que las tendrá tiesas con Guardiola, el exentrenador del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona se distingue estos últimos días, desde las últimas horas, por oficializar la renovación de Neymar. Había muchos rumores y se podría ir al Paris Saint-Germain, al Manchester United precisamente, o incluso al Real Madrid. Ha renovado finalmente. Este es el tuit que puso Neymar anoche antes de hacerlo oficial el Barcelona, con este mensaje en su página web. Hasta 2021, ha firmado el brasileño, ha subido su cláusula de rescisión hasta casi los 250 millones de euros y lo que no se sabe es cuánto cobrará. Precisamente a raíz de eso comienzan las especulaciones. Es la segunda renovación de Neymar en 3 años que lleva en el Barcelona. Estamos viendo un tuit del abogado de Neymar que ha dicho que finalmente se ha hecho oficial esa renovación y que se firma el mayor contrato de la historia del fútbol. Evidentemente esto genera suspicacias, porque entonces Messi no sería el mejor pagado del Barcelona. Por eso un abogado, Curí, un abogado del Barça, habló en medios catalanes, llamó textualmente imbécil al abogado de Neymar diciendo que eso no era cierto. Luego rectificó Marcos Mota y dijo que ha hablado con él y que bueno, que estuvieron de risas, que finalmente no es el mayor, no es el salario más elevado, sino simplemente el mejor contrato. Así se finaliza, queda pendiente por tanto la renovación de Messi, que seguro que no le gustará que Neymar puede ser que cobre más que él. En este caso, ambos estarán a las órdenes de Luis Enrique. El que ya no estará dirigiendo más la selección nacional es Del Bosque. Ayer en el larguero de la cadena SER anunció su despedida oficial, lo que más o menos todos esperábamos. Lo que no esperábamos es que dijese lo que dijo de Casillas. Habló dejando un poquito mal al portero al que durante tanto tiempo ha defendido, indicando que no le ha dado ningún mensaje, que no se ha despedido de él y afeándole un poquito su conducta durante esta Eurocopa. Vamos a escucharlo. Y estoy seguro que está disgustado conmigo. No, con los jugadores y eso, con los compañeros ha estado bien, correcto. Con el cuerpo técnico, con sí, con sa. Pero con los jugadores, con sus compañeros, ha estado perfecto. No hay ninguna duda. ¿Por qué? En ese mensaje que le ha mandado usted, supongo que le habrá dicho algo cariñoso. No, a él no se lo he mandado. ¿Al único que no se lo ha mandado ha sido a él? No. ¿Por el cabreo que tenía con esto? Bueno, pues se lo he mandado, no se lo he mandado. Soy más sincero, no puedo ser. Y me sabe mal porque no digo que sea de mis preferidos, pero ha sido siempre un hombre que... No, usted se la ha jugado por él. Y me sabe mal que conmigo, con Javi, con Tony, pues no haya sido como... Pero con el resto ha estado perfecto. Bueno, el presidente sabe lo que pienso y lo que quiero. No era ningún secretismo, ni yo ya desde diciembre o antes, yo creo que al presidente ya le había dicho, mira, no voy a seguir, yo creo que es bueno para vosotros, es bueno para la federación, es bueno para mí, o sea que no era ningún secreto. Bueno, se veía más o menos venir que Del Bosque iba a anunciar su jubilación. Lo que no se sabía era la fecha definitiva en la que se va a ir, y el que le sucederá será Joaquín Caparrós, el hombre del que todo el mundo está hablando, que ya habló en los micrófonos en el plató de Punto Pelota, entró por teléfono hace un par de días. Así que estar muy pendientes porque con todo este tema de fichajes y este debate respecto a Iker Casillas y a Vicente Del Bosque, mucho se dará que hablar, mucho va a arder el plató de Punto Pelota, que comenzará el debate en apenas unos minutos. Y también donde están un poquito enfadados es en Inglaterra después de la eliminación de la selección inglesa. Están debatiendo después de que Hodgson dimitiese si el sucesor, que entrenador debería ser. Bueno, pues Cantona, a pesar de ser francés, ha pasado la mayoría de su trayectoria en Inglaterra y como estamos viendo en este vídeo, se ofrece bastante divertido el vídeo del francés, como siempre que hace un anuncio, ofreciéndose como seleccionador inglés para las próximas temporadas. Este vídeo, como siempre, lo podéis ver en www.puntopelota.es. Informados en puntopelota.es les dejamos, también en gaceta.es. Fin de semana bueno. ¿Repasamos la alineación o no? Sí, repasamos la alineación. En apenas unos minutos estarán aquí Ulises Sánchez Fraga a los mandos, con Guillermo Moreno, Fernando Ballesteros, José Antonio Fuster, y también estaré yo, a ver si me dejan evadir un poquito. Pues nada, te veremos. Yo no sé si llego a casa, pero intentaré. Después ya lo saben, a las 10 de la noche, El Gato al Agua, no se lo pierdan. Que pasen un buen fin de semana. Gracias y buenas noches. Quiero venir. Quiero volver. Quiero verano. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil.
Job to you, job to ya, job today. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Les realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezcla. En España en 2015 han nacido menos españoles de los que han muerto. La tasa de fertilidad es la más baja de Europa. El IVA de la píldora abortiva es del 4%, el IVA de los preservativos 11%, el IVA de los anticonceptivos 11%, el IVA de los pañales para bebés